nobody is like him. Eso es algo tan poderoso lo que ustedes estaban cantando. That is something so powerful what you were singing. Cuando ustedes están declarando que no hay nadie como Él. You guys are declaring that there's nobody like Solo him. tú, Señor. Only you, God. Eso es profundo. So, pueden sentarse para este segmento, por You favor. can be seated. Quiero empezar con una anécdota, una historia. I want to start with a story. Algo que nos sucedió a mi esposa y a mí hace como 2 años atrás. Something that happened to my wife and I a few years ago. Ustedes saben que nosotros hacemos viajes de cuidado al misionero. You know, we make trips to take care of missionaries. Nosotros, Viva Church, hacemos eso bastante a menudo. Us, Viva Church, we do that. En el octubre del 2022 tuve la oportunidad de ir a visitar a esta misionera And in October 2022, I was able to visit this missionary con mi esposa, una joven bien dinámica. with my wife, a very joyful youth. Esta misionera es de estas que siempre está bien positiva. She's always very positive. Cuando tú hablas por teléfono con ella, siempre todo está bien. When you talk to her, everything's always good. Ella es la persona perfecta para estar. Estaba en Egipto, en Cairo. She was in Egypt, Cairo, Y pues estábamos pasando por el área, decidimos parar y pasar una tarde con ella. and we were in the area and we stopped to spend an afternoon with her. En esa tarde, unas 4 a 6 horas que pasamos con ella, And in that afternoon, those 4 to 6 hours that we spent with her, la conversación fue por muchas diferentes áreas. the conversation went towards very different ways. Pero 4 o 5 horas dentro de la conversación, But 4 to 5 hours within the conversation, ella nos empezó a decir que se sentía sola, she started saying that she felt alone, que se sentía que a veces no podía dormir bien, that she felt that sometimes she couldn't sleep well, que no comía bien. that she couldn't eat well. Estaba padeciendo de un poco de depresión. She was going through a little bit of depression. Esto es algo que en muchas conversaciones telefónicas, And this was something that in many telephonic conversations, en muchas reuniones vía Zoom, in many reunions via Zoom, nunca salió. it never came out. Nunca yo hubiera pensado que ella estaba pasando por eso. Never would I have thought that she was going through this. La única razón que eso salió es porque estábamos allí con ella. The only reason that this came out was because we were there with her. Pues le ofrecimos algunas palabras de pastorado, de consejería pastoral. We offer her some words of encouragement. Tuvimos un hermoso momento de oración We had a beautiful prayer moment y regresamos. and we came back. 2 o 3 semanas después, 2 or 3 weeks later, ella me envía este texto. she sends me this message. Lo va a leer en inglés y ella lo traduce. Pastor Ricky, Pastor Ricky, in the last 3 weeks, I have been feeling a lot better. en las últimas 3 semanas me he sentido mejor. I now have a very positive outlook. Ahora tengo una perspectiva positiva. I am eating better. Estoy comiendo mejor. I am getting a full night's sleep. Estoy durmiendo toda la noche. Everything I was struggling with 3 weeks ago are gone. Todo con lo que estaba batallando hace 3 semanas se ha ido. But I didn't notice the change at first. Pero no notaba el cambio al principio. It was little by little. Fue poco a poco. Until suddenly last night I was thinking, I am feeling better. Hasta que anoche pensé, me estoy sintiendo mejor. And I was trying to look back, how did this change? Y estaba tratando de mirar atrás y ver cómo esto cambió. And I realized that it started 3 weeks ago when you guys visited me and prayed for me. Y me di cuenta que fue hace 3 semanas cuando ustedes me visitaron y oraron por mí. And she goes on to another subject, but it wasn't me. No fui yo. No fue Jeannie. It wasn't Jeannie. No fue las cosas que yo hice o dije. It wasn't the things that I said or did. Fue que ella pudo confiar en alguien It was that she was able to trust someone y ponerlo frente a Dios como una petición de oración. and put it in front of God as a petition of prayer. Eso no hubiera ocurrido That wouldn't have happened si nosotros no hubiéramos ido. if we didn't go. Ese es un ejemplo de por qué es tan importante ir. That is an example of why it is so important to go. En los últimos par de años hemos estado haciendo muchas cosas aquí en Viva Church con misiones. In the last few years, we have done so many things with missions here in Viva Church. Hemos hecho eventos, We have done events. hemos adoptado más misioneros, We have adopted more missionaries. hemos dado clases. We have given classes. Es hora de ir. It is time to go. No solamente yo como su pastor de misiones,
Not only me as your pastor sino of missions, ustedes como a la iglesia Viva Church, but you guys as a church, a como Viva una church, iglesia misionera. a missionary church. Pregúntenle a cualquiera que fueron al viaje de Salvador, Ask anyone that went to the trip of El Salvador cómo Dios los usó en ese viaje. how God moved in that trip. Pregúntenle a los que fueron a Lugo, España, este pasado octubre, Ask the ones that went to el Spain, impacto que tuvieron en esa ciudad en esa semana que estuvieron allí. the impact that there was in that city when they went, Y sobre todo el impacto que el viaje tuvo en ellos. and the impact that the trip had in them. Sí necesitamos apoyar financieramente. Yes, we need to support financially. Sí necesitamos apoyar con oración. Yes, we need to support with prayer. Sí necesitamos cuidarlos hasta remotamente, poder llamarlos y hablar con ellos. Yes, we need to call them and take care of them. Pero iglesia, necesitamos ir. But church, we have to go. En Hechos 1:8 In Hebrews 1:8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, you don't have to translate, it's on the screen. Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. To the end of the earth. A los confines de la tierra. Es un comando bíblico. it is a biblical command. Iglesia, vamos a los confines de la tierra. We're going to the ends of the world. Es hora de levantarnos y ser la iglesia misionera que somos. It is time to rise up and be the missionary church. Vamos a visitar a nuestros misioneros. We're going to go and visit our missionaries. Vamos a colaborar con ellos allá donde están. We're going to go and collaborate with them where they Vamos a are. cogerlos de la mano y caminar con ellos. We're going to grab them by the hand and walk with them. Vamos a orar con ellos. We're going to pray with them. No yo, Not me, todos nosotros. all of us. Así que lo que queremos empezar es queremos comenzar con un evento en 2 semanas. In 2 weeks, we want to start with an event. Queremos hacer un evento donde yo quiero llevarlos a ustedes a los confines de la tierra. We want to make an event where I want to take you guys to the end of the world. So, en 2 semanas, un domingo en la mañana, So in 2 weeks, vamos a tener un evento aquí que le vamos a llamar To the Ends of the Earth. we're going to have the event that we're going to call To the Ends of the World. Los confines de the la earth. tierra. En ese domingo vamos a tener 4 pabellones allá afuera, That Sunday, we're going to have 4, pavilions, tipo Epcot, like Epcot. donde usted cuando entra al pabellón So when you walk into that, es como transformarse y visitar esa región que vamos a tener allí representada. it's like to transform yourself and visit that region that they're going to be Va a representing. poder ver el área como si estuviera viviendo o participando de ese viaje. You're going to be able to see that area like if you were participating in that trip. Va a escuchar música y sonido como si estuviera en el medio de ese You're sitio. going to hear music and sounds like if you were in that place. Inclusive vamos a tener algunos snacks para que usted pruebe el sabor de ese sitio. And we're also going to have a snack so you try the flavor of that place. Y vamos a tener una persona allí que les va a hablar del sitio. Alguien, So in 2 weeks, el domingo 25 de febrero. Sunday 27 of Anótelo en el February, calendario. write it down in your Queremos que 25th. todo el mundo participe. We want everyone to Quizás va a ser participate. su primer viaje a corto plazo de misiones. Maybe it's going to be your short trip, Primero de muchos. the first of many. Va a ser a las 10:30 de la mañana, un servicio combinado. It's going to be a combined service at Así 10 que no es a a.m. las 11, no es a las 10, es a las 10:30. It's not at 11, it's at Vas- 10:30. Va a ser afuera, en el campo que tenemos al lado de la iglesia. And it's going to be outside in the field that we have next to the church. Vamos a tener algunas sillas, pero si usted tiene una silla plegadiza de playa que pueda traer, se lo vamos a agradecer. We're going to have chairs, but if you have a beach chair, you can bring it. So, no se lo pierda. So don't miss it. Además de eso, queremos tomar una foto del grupo completo cuando estábamos adorando para enviárselo a nuestros misioneros. Besides that, we want to take a picture of the whole group to send it to our missionaries. Para animarles, para que sepan que Viva Church es una iglesia misionera y que estamos orando por ellos. To encourage them and let them know that Viva Church is a missionary church and we're praying for them. Pero queremos ir un poco más con esa foto. But we want to go beyond that with that Queremos picture. ponernos una camisa que diga To the End of the Earth. We want to wear a shirt that says to the ends of the earth. Ya tenemos esa camisa disponible en el app de la iglesia. We have that
that shirt available in the Si app. usted puede poner la orden hoy, sería fantástico. If you can put your order today, it would be fantastic. La recoge el próximo domingo. You pick it up next Sunday. Se la pone el siguiente domingo. You wear it the next Sunday. Qué lindo sería tener 100 o 150, 200 personas con una camisa que diga To the end of the earth. It would be beautiful to have 100, 200 people with this Y shirt. mientras estamos allí adorando afuera, en el área de la cancha, poder tomar esa foto y enviarle esa foto a nuestros misioneros. While we're praying, be able to take that picture and send it to our missionaries. El mensaje de que estamos contigo, que estamos orando por ti y que vamos a ir al confines de la tierra The message that we're praying for them and that we're going to be with them. se hará bien poderoso. It will be really powerful. Así que no se olviden, ahorita sacan el app, pueden poner la orden o van al café y ponen la orden para ver si logramos ese tipo de fotografía. So don't forget, put your order or go to the cafe and put your order. Hemos dicho en otras ocasiones que tenemos 45 misioneros We have said in other occasions that we have 45 missionaries. y los dividimos en 8 regiones. And we divide them in 8 regions. Pero yo quiero explicarle que en esas 8 regiones estamos en 22 diferentes países. But I want to explain that in those 8 regions, we're in 22 different countries. Y lo que quiero hacer esta mañana es, yo quiero leerle la lista de los países donde nosotros tenemos misioneros. And I want to read the list where we have missionaries. Y yo quiero que usted capte uno de esos países, And I want you to grab one of those countries, se lo guarde en el corazón. to grab it in your heart. Y vamos a comenzar hoy orando por ese país. And we're going to start today praying for that place. Después que yo lea la lista, yo voy a orar por todos. After I read the list, I'm going to pray for all of them. Usted ora por el país que usted escogió. But you pray for the one that you chose. Pero quiero hacer un poquito más. But I want to do more. Llévese el nombre de ese país con usted para su casa. Take the name of that place that you chose. Comprométase hoy a que todos los días esta semana va a orar por los misioneros que tenemos en ese país en específico. Compromise today to pray every day of the week for that person that is in that country. Vamos a bombardear el cielo con oraciones, protegiendo y por la salud de nuestros misioneros. We're going to pray for the health of our missionaries. Así que los países donde nosotros tenemos misioneros son los siguientes: The places that we have the missionaries are the following: Austria, Austria, Azerbaiyán, that's a test. Azerbaiyán es un país en el área asiática. Bélgica, Belgium, Brasil, Brazil, China, China, Colombia, France, India, India, Indonesia, Indonesia, Italia, Italy, Japón, Japan. Jordania, Jordan, Yeah, you guys got it. Kirguistán, México, Mexico, Marruecos, Morocco, Nepal. Nepal. Por tu nombre maravilloso está siendo repetido y está siendo enseñado en todos estos países, Señor. Yo te pido para poder proclamar tu nombre en alto, Señor. Yo te pido, Señor, yo te pido para que los mantengas animados, que no se sientan solos, Señor. Danos las ideas, cómo poder también. Tenemos que